Hola compañeros de la EPO 132, hoy nos encontramos en un podcast donde vamos a hablar sobre la violencia que viven las personas con discapacidad. Hoy tengo como colaboradora a Ivonne Buenrostro, Lourdes Ortiz, Valeria Rodríguez y por supuesto yo su servidora, Betsy Tapia. Y claro, no nos vamos a olvidar de producción. Voy a dar introducción a este tema ya que es muy importante hablarlo porque al ser un tema de poco interés por las personas con discapacidad, no se nota las consecuencias que este va dejando en ellas mismas y es necesario ya que la gente esté consciente de que al fin y al cabo son seres humanos que todavía necesitan respeto y valor como personas. Bien, ahora le voy a pasar el micrófono a mi compañera Ivonne para que nos empiece a platicar acerca de este tema y podamos empezar a dialogarlo entre nosotras. Muchas gracias, Vale. Pues en este podcast vamos a tratar de abordar 3 temas, pero pues se van a ir desarrollando conforme avance. En general sí hablaremos sobre la violencia hacia las personas con discapacidad, pero no se tiene tanta información como es necesaria. Entonces vamos a intentar dar nuestros puntos de vista y situaciones que hemos visto. Y bueno, empiezo diciendo que esta violencia se tiene muy normalizada porque pues día a día o con la convivencia con estas personas, nos dirigimos a ellas de forma burlesca, con comentarios ofensivos, pues tratando de excluyéndolos en todas nuestras actividades, ya que sentimos que no avanzan a nuestro ritmo y frenan el desarrollo de la actividad como es normal. Pero vamos a intentar hablar de cómo está tan normalizado todo. E incluso se les ve como personas muy lentas o agresivas, la mayoría de veces se les ve como personas agresivas y terminan excluyéndolas y haciéndolas de menos por estos estereotipos tan feos que no tienen. Porque no están conscientes al 100 de cómo deben comportarse, porque no se les ha enseñado cómo deben comportarse. Sin embargo, la sociedad no ha permitido que ellos se expresen o experimenten cómo debe ser la convivencia sin sentirse así. Es que pues más o menos pues cada que hablamos con ellas pues tratamos de burlarnos de ellas de forma a veces no tan discreta como pues no se debería como tal, pero se dirigen de una forma en la que las hacen sentir inseguras y prefieren no opinar y tampoco intentar como incluirse a las actividades normales. Ejemplo de la violencia de los discapacitados se presenta más en mujeres y niñas. De hecho, hay 63.3 millones de mujeres y niñas de 15 años que presentan más violencia. Un ejemplo es que me tocó un compañero con una discapacidad intelectual ligera, pero la tenía. En forma de burla o por convivir con sus demás amigos, por quedar bien, mis otros compañeros lo ofendían o le hacían acciones que simplemente no están bien, como de esconderle sus cosas o así, y él lo tomaba como juego, como si fuera un juego normal, como Donde algo él está normal. involucrado. Exacto. Y cuando, por ejemplo, le decían, perdón por la grosería, le decían pendejo o algo así, él simplemente se reía, como si le estuvieran diciendo hola amigo, o ¿cómo estás amigo? Como algo bien, como un saludo. Bueno. Exactamente, él lo tomaba como algo bueno porque no sé si en su casa no lo enseñaron a socializar de esa forma, pero él pensó que socializar con demás personas en una escuela era tipo así, ¿no? Ofensas, bromas, y pues no, nada que ver. Simplemente ellos se aprovechaban de su discapacidad y pues qué feo. Qué feo, no debemos hacer eso. Es algo muy inhumano, Sí. de verdad. Imagínense la desaprobación o buscar la aceptación mediante eso, nadie lo quiere. También existe eso en las familias, que es como el rechazo hacia estas personas, ya que dicen, no, es que te pongo mucha atención y no entiendes, entonces me canso de ti.
Y la poca atención que después les diriges a esas personas, la sienten como, pues como un momento glorioso, vaya. Como si, ay, me está poniendo atención, qué bueno. Y entonces toda esa poquita atención que les dirigen, la toman súper bien y por lo que ya hasta que lo ofendan, se burlen de él, Lo ha acepta, llegado a extremos hasta que lo golpeen, lo aceptan. porque en su casa no no le dan. reciben la atención que necesitan. Con tal de encajar. Sí. Claro, sí. Otra también, ahorita que tocaste el tema de las familias, es que el otro día estábamos hablando, ¿no? Y me comentaste que a veces los mismos familiares los retienen a conocer ese tipo de convivencia y pues no los dejan como ser libres, como no les enseñan que les digan groserías, Como en que la les hagan sociedad, ese tipo sí. de acciones, que está mal. O a veces tanto los cuidan, como, protegen, ajá, ajá. como me dijiste, los protegen tanto que cuando llegan, por ejemplo, también me tocó que en la primaria dejaron entrar a una niña con em, discapacidad física. No podía caminar, entonces ella estaba en una silla de ruedas. Y también tenía una ligera discapacidad mental. Porque sí podía hacer las cosas y todo, pero simplemente se aprovechaban de ella. Me recuerdo que agarraban su sillita y le daban vueltas horribles ahí. Por ejemplo, a las personas con discapacidades no se les suele enseñar cómo es poner un límite o incluso a la hora de convivir. Por ejemplo, hay no muchos, pero sí algunos niños con síndrome de Down que suelen estar acostumbrados a recibir un trato de mucho cariño, de, ay, es que tú muy bonito, muy bonita, mi angelito y así. Y cuando estos niños se relacionan con más personas, no saben que es como el espacio personal y algunas personas se suelen sentir incómodas Y los atacan. y los atacan o se alejan y ya definitivamente la desaprobación empieza ahí. Pero es que en serio no tienen límites y hasta su propia familia es como, ay, Dios me abrazó muy cerca. No me gusta, pero que lo haga porque ¿qué puedo hacer yo si no puedo hablar con él de forma normal? Y de hecho sí se puede. No de una va a entender, pero de poco a poco enseñarle a, si te digo que no toques eso, no lo toques. Te entiendo. De poco a poco sí, es que sí te invaden de una forma incómoda, hostigosa, y entonces eso hace que en serio sí se te quiten las ganas de convivir con ese tipo de personas. Pues de ahí viene la violencia, ¿no? O sea, tanta incomodidad. A veces, pues también ocurre en los niños, ¿no? En los niños pequeños con niños pequeños discapacitados, tanta incomodidad. Los niños pequeños a veces no controlan sus impulsos y pues Son muy simplemente agresivos. ocurre eso, de la agresión física o la agresión verbal. Por ejemplo, algunas veces cuando son chiquitos, pues obviamente se le dice a la maestra que el alumno tiene una discapacidad y suelen darle un trato diferente al resto de los niños y pues son Y ahí viene, niños y todos sienten envidia de ese niño Porque lo La tratan desigualdad, diferente. porque lo tratan Sí. diferente. Y como que lo empiezan a agradecer y así a aventar. O, Ajá, por o envidia. Porque Empiezan a son reclamar niños. que por qué abrazan más a esa persona o Ajá. me dan más cariño y a uno no. Pues en el caso escolar es la maestra la que no, niños, no hagan esto con este niño. O sea, los limitan también. Él no No entiende. hay igualdad. Ya 10. Exactamente. Tienen como O la luego diferencia. simplemente los pasan. ¿Me entiendes? Pasar me refiero a que hacen un trabajo y si este compañero no puede hacerlo, en vez de enseñarle a hacerlo o de tenerle la paciencia a que lo haga, simplemente le ponen la calificación máxima y de ahí también viene la agresión de los demás compañeros Por hacia la este niño. desigualdad que también hay de estos. Entonces, incluso ya de grandes, por ejemplo, estamos hablando que eso pasa con niños de kinder, de primaria y así, y ya de grandes en la secundaria y en la prepa. Más grave, a veces. Es más grave porque los niños ya tienen más fuerza, no miden sus palabras, porque quieran o no están en esa transición de la madurez y suelen ser más crueles con
con estas personas por el trato tan desigual que hay. Suelen también estas personas no ser empáticas. No. Para nada empáticas. Y no, pues no entienden lo que tú sientes, entonces a ellos no les importa lo que sientes. Si ellos se sienten bien haciendo eso, lo van a hacer, no importa que tú les digas no. Eso también existe mucho, que no son empáticos y genera una raja en la convivencia normal. Por ejemplo, me tocó un caso de una maestra que decía que debíamos tratar a los compañeros así, de tal forma. Pues es que no, es que nuevamente repito, es enseñarles, incluirlos, ¿me entiendes? Para que se sientan más apegados, para que empiecen a entender. Antes dijimos que no entendían a veces los comportamientos. Bueno, enseñarles a entender esos comportamientos para que no venga la violencia. Tiene No que puede venir ser por simplicidad. parte de todos, no solamente de las personas, el trato hacia los que tengan alguna discapacidad, sino a ellos también, para no generar estas desigualdades o como conflictos. Pues sí, igualdad, al fin de cuentas, Igualdad. es igualdad, porque tenemos que poner de los dos lados. Si tú tienes un familiar discapacitado, bueno, enseñarle que también existen normas en la sociedad y también a las personas que no tienen una discapacidad, darles a entender que igual hay normas en la sociedad, todos tenemos que tratarnos tratos. igual. Nuevamente digo, empatía, respeto y paciencia, eso tenemos que tener. También enseñarle a las personas que va a haber personas diferentes. Claro, En este caso, las personas con discapacidad, por lo que también enseñarles que no está bien que si no te entiendes, desesperarte. Y pues, ¿sabes qué? No entiendes, ya me voy. No, también enseñarles la paciencia, el respeto, la convivencia sana, las no burlas, todo eso va ligado. También estaba leyendo el otro día que había, por así decirlo, en los camp donde van personas con discapacidad, es a veces donde más se presenta la violencia hacia ellos, ya que hay personal no capacitado para tratar a estas personas y, como dices tú, hay personas con una discapacidad intelectual y simplemente no entienden algo a la primera, tienes que estárselo repitiendo o aprender su estilo de aprendizaje, porque tú también tienes que aprender con él cómo es que aprende. Y entonces, pues, como dices, carece la paciencia y empiezan los problemas de que las agresiones verbales, es que eres un tonto, o como muchos usan la palabra, retrasado, que es un mal término, es una capacidad intelectual, no un retraso mental. Y pues sí, creo que también debemos asegurarnos de que pues haya un buen personal. Un buen trato de parte de todos. Y pues como conclusión, llegamos al acuerdo de que todo esto se genera porque hay muy poca información acerca de lo que sufre la gente con discapacidad y el por qué. Entonces, creemos que es muy importante que estos temas se hablen más seguidos porque son muy controversiales, para poder tener una socialización mejor entre todos y sea igual y equitativo. Y pues ya, con esto despedimos el podcast. Esperemos les haya gustado y no les haya aburrido mucho. Y pues muchas gracias, nos despedimos aquí todas. Hasta la próxima.